¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. En Medellín, la bancada del Pacto Histórico dio los primeros pasos y primeras puntadas de lo que está haciendo la ruta de cómo van a iniciar el trámite legislativo en el Congreso desde el próximo 20 de julio. El gobierno confirmó, el gobierno de Gustavo Petro, que los primeros proyectos que se van a presentar serán la reforma tributaria, la separación de la policía del Ministerio de Defensa y, por supuesto, la creación de los ministerios de la paz y el de la igualdad, que va a dirigir la vicepresidenta Francia Márquez, mientras que para el 2023 se van a presentar la reforma política, la pensional, la de salud, además de la reforma a la Procuraduría, que ha levantado muchas ampollas. Mañana, la bancada del Pacto Histórico va a iniciar los diálogos en Bogotá con los partidos políticos que decidieron apoyar el gobierno para socializar la hoja de ruta. El parlamentario, también para hablar del dólar, llegó hoy a 4.600 pesos y algunas voces, como por ejemplo la del presidente Iván Duque, dicen que hace falta un mensaje por parte de Gustavo Petro para calmar los mercados. ¿Cómo va a lograr el gobierno Petro pasar en el Congreso estas ambiciosas reformas donde, entre otras cosas, está logrando las mayorías? ¿Cómo va a afectar la estrepitosa subida del dólar en el nuevo gobierno y en su plan legislativo? Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca, pero también el tono de Gustavo Petro con algunos funcionarios, como por ejemplo en Ecopetrol. Bienvenidos. A propósito de este tema, el presidente Gustavo Petro lanzó una dura advertencia a la Junta Directiva de Ecopetrol por los posibles cambios en los estatutos de la campaña para aumentar el periodo de las juntas directivas. Dice él, no nos reten, es el voto popular y es el mandato. Dice que quiere producir un consenso, pero no doblegar el voto popular, que quiere energías limpias, que ese ha sido principalmente el discurso del presidente Gustavo Petro. Esta noche están con nosotros Duvalier Sánchez, representante electo por el Partido Verde. Bienvenido, representante, buenas noches. Buenas noches, María Camila, buenas noches a Andrés y bueno, un gusto estar acá. Bueno, una mesa completa de Andrés. Andrés Forero es otro de los invitados, representante a la Cámara, electo por el Centro Democrático. Representante, buenas noches. María Camila, muy buenas noches, un saludo para ti, para los compañeros de mesa y para todas las personas que nos ven en este momento. Andrés Macías, que es profesor de la Universidad Externado, experto en temas de paz, seguridad y defensa. Bienvenido, profesor, buenas noches. María Camila, buenas noches, un saludo a Andrés, Duvalier, un placer estar aquí con ustedes. El gusto es nuestro. Doctor Sánchez, déjeme comenzar con usted para preguntarle cómo están interpretando los mensajes de Gustavo Petro, presidente electo, de sus ministros designados alrededor de estos últimos días de gobierno que le quedan al presidente Iván Duque. La controversia que hay alrededor de cuándo termina de gobernar Duque, cuándo comienza a gobernar Gustavo Petro. Bueno, yo creo que es normal, hay un cambio no solo de presidente, sino también de visión de país. El país eligió unas reformas, eligió no al continuismo, y esa es la elección que pone a Gustavo Petro y a Francia Márquez en el poder, en el manejo de los recursos del país, y que tienen que dar señales a ese electorado, a ese país, de que van a cumplir ese mandato. Creo que se había hecho tradición que se hacía campaña con unas propuestas y se gobernaba con otras, y creo que estas deliberaciones, estos debates que se han dado ante la opinión pública son naturales y normales entre un gobierno saliente que pareciera que no hubiese gobernado porque ahora le hace recomendaciones de lo que no hizo al gobierno entrante. Entonces, para nosotros, pues es apenas natural que se den estas discrepancias. Representante Forero. Pues a propósito de lo que dice Duvalier, porque él dice que efectivamente gana Gustavo Petro, tiene una mayoría pues pequeña, pero pues es una mayoría que vale en democracia, y pues él dice que supuestamente se dejó de lado el hecho de que algunas personas hacen campaña con un discurso y gobiernan con otro. Pero lo que estamos viendo, Duvalier, y tú lo sabes bien, en el Congreso de Colombia, es que la mayoría de congresistas de Colombia se eligió con unas banderas, se eligió en contra de Gustavo Petro, le hicieron críticas muy duras durante toda la campaña. Está el Partido Liberal, que estaba con Federico Gutiérrez, está el Partido Conservador, que también estuvo con Federico Gutiérrez, está Cambio Radical, que nunca se pronunció abiertamente, pero la mayoría de los congresistas hoy electos estaban en contra de las propuestas de Gustavo Petro, y está el Partido de la U. Y básicamente todos ellos, que se hicieron elegir con unas banderas, hoy vemos que de la noche a la mañana, sin que haya habido ningún acuerdo programático por encima de la mesa,
pues nos encontramos que están apoyando las propuestas que está haciendo Gustavo Petro. Entonces, por ejemplo, en ese tema concretamente, yo creo que pues sí tenemos que dar un debate público de qué es lo que ocurrió, porque es muy llamativo que el partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, concretamente, que apoyaran a Federico Gutiérrez, que en teoría representaba una visión opuesta a la que representa Gustavo Petro, hoy están diciendo que van a ser hasta partidos de gobierno, no independientes. Están incluso planteando que van a ser partidos de gobierno, es lo que ha dicho el Partido de la U y es lo que ha dicho el Partido Liberal. Entonces, eso es problemático. Después podemos hablar del tema de lo que pasó con el gobierno del presidente Duque, que naturalmente ha sido un gobierno que ha tenido errores sin duda, pero yo creo que también ha tenido grandes aciertos y que le tocó una situación bastante compleja que fue el tema de la pandemia. Entonces, ahora están responsabilizando, y yo creo que si uno ve más o menos cuál fue la dinámica, y yo creo que uno puede entender que efectivamente hay un panorama y hay un contexto internacional donde hay unas presiones inflacionarias por un lado y por otro, muchas monedas se han depreciado, pues uno sí tiende, y Duvalier, yo creo que eso lo tendrían que entender ustedes, aquí no se trata de ver con cuánto termina el presidente Duque del incremento del dólar. O sea, yo creo que es importante que el presidente Petro dé señales tranquilizadoras y lamentablemente eso no ha ocurrido. Él está en Italia en este momento y está trinando constantemente y trina unos mensajes que en lugar de propiciar una tranquilidad en los mercados internacionales, lo que hacen es que los alarman más. Y que, entonces, digo, ¿hay algún problema? Se lo pregunto con el mayor de los respetos. Digo, ¿hay algún problema con que Gustavo Petro esté en Italia, que esté descansando? No, la verdad, pues, por ejemplo, hoy creo que salió a la luz, Duvalier, no sé si eso es cierto o no, yo no tengo cercanía con el pacto histórico, respeto a mucha gente que está allá, tengo respeto intelectual por algunos de ellos a pesar de las grandes diferencias que tengo, pero me dicen que incluso una persona que cuestionaron tanto desde el pacto histórico como el señor Julián Bedoya, senador de la República, estaba haciéndole visita a Gustavo Petro ya. No se trata de que esté en Italia, yo pensaba que él estaba descansando, me refería a él supuestamente está en un ejercicio de descanso, pero vemos que está al mismo tiempo bastante activo, pone unos trinos que en lugar de calmar los mercados, lo que hacen es que los intranquilizan un poco más. Y hoy, por ejemplo, pues pone ese trino, uno puede discutir si el hecho de que en marzo, antes de que se supiera quién iba a ganar, pues Ecopetrol haya tomado esa decisión de gobierno corporativo, eso se puede discutir, me parece que es legítimo, pero me parece que el tono que utiliza el presidente electo es inconveniente y lo que hace es que propicia una mayor disparada del dólar y al mismo tiempo pone en riesgo que se siga desplomando Ecopetrol, haciéndole daño a su propio gobierno. Es que yo creo que eso es lo que él tiene que entender, que ya dejó la campaña, sería bueno, volviendo al tema de Italia, que se dedique a descansar y que no siga afectando pues un poco las expectativas que se tienen sobre la economía colombiana a futuro. Andrés Macías. Andrés Macías, sí. Pues María Camila, estamos en un contexto muy complicado, en un cambio de gobierno que no habíamos visto en Colombia y en donde estamos en un escenario donde estábamos como en una polaridad política muy grande. Se pensaba que con este cambio de gobierno de pronto se fuera a limar esas asperezas un poco, pero lo que hemos visto en lo que queda de este mes antes de que llegue al poder el nuevo gobierno, el gobierno que sale quiere dejar la mejor visión posible y el gobierno entrante todavía no se ha posesionado, pero está en el proceso de empalme, y ese proceso de empalme de saber qué le van a dejar se está dando además en un contexto donde el dólar está afectando la mayoría de las decisiones. No creo que podamos decir, y sería muy difícil, no hay una prueba que nos pueda llegar a decir que el gobierno de Gustavo Petro es la única razón, el próximo gobierno de Gustavo Petro es la única razón que lleva a que el dólar aumente. Pero tampoco podemos decir que no tiene ninguna injerencia. Yo creo que tenemos que tener un balance adecuado de la importancia de un cambio de gobierno, sea Petro o no sea Petro, quien vaya a asumir el nuevo gobierno, y va a haber una afectación en el dólar. El problema es que es una afectación que aborda también toda una coyuntura internacional que tiene una injerencia muy importante, la guerra en Ucrania, la subida de precios de los fertilizantes. Bueno, hay un contexto enorme que no afecta solo a Colombia, afecta a otras economías, afecta también a la relación entre el euro y el dólar, pero nos lleva a estas diferencias políticas donde lo que estamos viendo es, desde mi punto de vista un poco más académico, una disputa para entender cómo se va a conformar ese nuevo gobierno y cómo se va a configurar ese nuevo Congreso. Si le entiendo bien, es más una disputa por la imagen, por el legado, por el trabajo de un gobierno que va saliendo y que le entrega al de Gustavo Petro. Eso va a quedar. El gobierno saliente va a tener que dejar una imagen y unos resultados de esto fue lo que pasó. El gobierno entrante va a empezar un nuevo gobierno con una línea base que le van a dejar, y cada uno, porque es entendible, quiere dejar o iniciar con la mejor visión posible.
Pero además de eso, estamos viendo que no es una discusión solamente entre gobierno saliente y gobierno entrante, sino una discusión de cómo se van a configurar esos pesos en el Congreso, que es el otro actor aquí relevante. Y esa disputa se evidencia en quién está en el empalme, quién no está en el empalme, quién está apoyando a unos, quién no está apoyando a unos, cómo se está conformando ese nuevo gobierno. Y ahí hay una importancia enorme en cómo se va a conformar ese gobierno por parte de Gustavo Petro, a quién está nombrando como ministros, quién le falta por nombrar y quién va a ser su equipo de gobierno más allá de los ministros. Eso está en juego en este momento y esas disputas yo creo que están dando esa luz para ver de pronto quiénes suenan más, quiénes tienen más apoyo y quiénes de pronto tienen un mayor rechazo. Sí, representante Duvalier, sobre el tono del presidente electo Gustavo Petro, que comienza ese trino que leía al arranque del espacio diciendo no nos reten, refiriéndose a él al gobierno corporativo de Ecopetrol. ¿A qué le sabe usted del tono, esa lectura que usted tiene sobre lo que está pasando alrededor de Gustavo Petro y cómo está él viendo lo que está pasando él en Italia y el país andando, ¿no? Yo creo que el presidente Duque y el gobierno sabían que iban a perder de cierta manera la elección y desde hace varios meses habían hecho movidas en Ecopetrol para tratar de dejar una junta directiva cercana a ellos. Para eso hicieron modificaciones, extendieron el plazo a 2 años de la junta directiva y yo creo que ningún presidente, alguien que gana el poder en democracia, como sucedió, pues quieren que sobre entidades donde tiene participación el Estado, que son Ecopetrol es mixta para quienes nos ven, pero tiene una alta injerencia del Estado porque hay plata de todos los colombianos allí, pues quieren que sea el gobierno saliente el que le deje la junta directiva. Entonces tiene pues el presidente electo Gustavo Petro razón en decir, pues ojo a esto, no nos hagamos así porque lo normal es que me dejen a mí pues ejercer mi periodo con plenas garantías, además en una compañía sobre la que Gustavo Petro ha dicho tiene especial interés en lo que él ha denominado la transición energética. Es decir, esto es un careo del presidente Duque, del establecimiento de la junta directiva de Ecopetrol del presidente. Creo que quizás puede ser más diplomático, pero siento que este es un careo que le hacen de frente y él responde a sus maneras. Todos tenemos formas distintas de hacerlo. Si me pregunta a mí, pues yo lo hubiese hecho distinto, pero esta es la forma en que el presidente, que ha mostrado conciliación, que se ha sentado con actores distintos, que además han tenido a bien aceptar la invitación, creo que lo que está haciendo es tratar de decirles, hey, quiero gobernar, entender a la mitad del país que no votó por mí, pero tampoco ceder al punto que voy a no cumplir el cambio que el país espera. Entre esas, en una compañía tan importante como Ecopetrol. ¿Usted lo ve de esa manera, representante Forero? ¿Se están mostrando los dientes el gobierno Petro entrante y el de Duque saliente? Pero María Camila, yo creo que es importante ver los tiempos. Yo estoy de acuerdo en que es una discusión legítima el hecho de pues, plantear de que es inconveniente, de que no se debía hacer un cambio en las reglas del gobierno corporativo en una empresa pública justo antes de una elección. Pero la cuestión, Duvalier, y tú lo sabes bien, esto se dio en marzo. Esto no es que se acabe de dar. Entonces, yo creo que, mejor dicho, el momento oportuno para haber hecho esa crítica es cuando se dio ese cambio, antes incluso que ganara No, Andrés, Gustavo se Petro. hizo, pero tuvo menos reflectores. Entonces, pero ¿qué sí sucede? No, pero ¿qué sucede en este momento, Duvalier? Él es el presidente electo. Algunos de los pronunciamientos que él ha tenido pues han afectado directamente la acción de Ecopetrol. Y me van a decir, no, es que ha caído el precio del petróleo en todo el mundo. Y es verdad. El tema es que uno revisa las acciones de otras empresas petroleras estatales y no, públicas o mundiales, mejor dicho, y uno no ve una caída tan alta, un poco en sintonía con lo que decía Andrés. Yo entiendo que hay un contexto internacional con unas tendencias determinadas, pero siento que el presidente electo, obviamente, con las decisiones o con los mensajes que entrega, pues un poco frena esas tendencias para el caso de Colombia o las incrementa. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Ecopetrol, que ya había tenido una desvalorización muy importante, prácticamente del 20% en los primeros días, y que después entonces el presidente Petro dijo que va a frenar el tema de la exploración de hidrocarburos, que la hoy ministra, y pues eso es legítimo, eso es una decisión política que ustedes toman, pero pues obviamente eso tiene una afectación en los mercados. La ministra, la nueva ministra, la futura ministra de Ambiente, la doctora Susana Muhammad, que yo la conocí en el Consejo de Bogotá, tengo, como decía antes, a pesar de las grandes diferencias, respeto por ella, pues toma esas decisiones, hace esos anuncios y obviamente sí tiene impacto.
¿Cómo pasa con el tema, por ejemplo, del dólar? Entonces, hemos tenido un incremento, es verdad que otras monedas han tenido un incremento, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, pero en Colombia se ha subido un 15% desde el momento, o sea, desde el 17 de junio, que fue el viernes justo antes de la elección, hasta este momento prácticamente ha subido en un 15%, cuando las otras monedas no han tenido ese incremento. Entonces, ahí es donde yo pienso que Gustavo Petro, y por eso hablaba del tema de las vacaciones, que descanse y ojalá le quiten el Twitter para que no siga escandalizando, para que no siga preocupando a los mercados internacionales, porque esto, vuelvo a insistir, no es que afecte al presidente Duque, va a afectarnos a todos los colombianos y va a afectar a su gobierno. Por ejemplo, el tema de la deuda y otro tipo de cosas, pues van a ellos a afectarlos de manera significativa, y en ese sentido yo pienso que él tiene que entender que ya no es candidato presidencial, que ya es presidente electo y que todos los mensajes que él entregue van a tener repercusiones significativas en el país. Yo creo que una cosa, María Camila, es que yo creo que ha caído un poco los anteriores comentarios de los panelistas. Hay una responsabilidad altísima en el presidente electo Gustavo Petro, en sus mensajes, pero yo les quiero decir, si quieren, decantemos los mensajes. Llega, gana, lo primero es que lo reconoce. El presidente Duque, el expresidente Uribe, lo reconoce. Muy diferente a lo que pasó hace 4 años. Bueno, pero digamos que para que nos paremos allí. Fue diferente. Está bien. Entonces está allí. Lo segundo es que se sienta con ellos. Lo tercero es que logra ver que hay un respaldo político a sus reformas y que se van a estudiar. Y creo que los ministros que han nombrado incluso no son del corazón de la izquierda, ni maoísta, ni comunista, no, son personas técnicamente buenas, son personas que han tenido experiencia en lo público y en la academia y que son bien recibidas, la gran mayoría de ellas, tanto el ministro de Educación, el ministro de Economía, ¿cierto? Entonces, si uno mira esos mensajes, uno diría, los mensajes no son del todo para generar el nivel de alarmas o de alertas que parece que están generando conmoción en el dólar o en el mercado. Ahí yo creo que valdría la pena una acotación al respecto, y es que es cierto, y es de pronto mucho más fácil criticar el mensaje que envía. El trino. Exacto, enviar un trino es un espacio muy corto en el que se envía un mensaje que se interpreta de diferentes maneras, y eso da pie para cualquier tipo de crítica o apoyo por un trino que se hace. Y eso no es por defender qué hace o qué no hace un gobierno electo, pero yo también, y me iría al otro lado, estamos criticando o estamos esperando que hayan mensajes de calma o mensajes enfocados en tratar de evitar lo que está sucediendo a nivel económico en Colombia por parte del gobierno entrante, pero yo también veo alguna debilidad en el gobierno actual en qué está haciendo antes de salir, antes de terminar su gobierno, que le quedan 3 semanas en las cuales puede hacer algo. Y yo creo que ese balance es el que estamos perdiendo de vista, porque nuevamente el debate se está centrando en ese nuevo gobierno, qué está haciendo y qué va a hacer, pero estamos también dejando un poco de lado cómo está terminando el gobierno actual. Pero Andrés, y ahí me parece que es legítimo, obviamente, eso que tú estás planteando, pero una cosa, y es, si tú revisas más o menos, y vuelvo a insistir, yo sé que hay una coyuntura internacional que se dio prácticamente de forma paralela al triunfo de Gustavo Petro el 19 de junio, pero si tú revisas más o menos, el tipo de cambio en los días anteriores había estado relativamente estable. Gana Gustavo Petro, se dan estos otros factores internacionales y él, pues ahí yo estoy de acuerdo con Duvalier, creo que hubo algunos mensajes que efectivamente buscaban tranquilizar a los mercados. Pues yo celebro, por ejemplo, la designación, a pesar de algunas diferencias que uno pueda tener con el señor Ocampo, a pesar de esa voltereta política que hizo el doctor Gaviria, también parece que puede ser una persona que haga un buen ejercicio como ministro de Educación, pero al margen de eso, tú revisas, esos son los nombramientos. Pero tú revisas los mensajes que han dado, entonces ya no era una reforma de 50 billones de pesos, es una reforma de 75 billones de pesos. Nos dicen entonces después que van a definir cómo, dónde y qué es lo que deben producir en el campo y que van a hacer una reforma rural integral. Adicionalmente, nos han dicho que van a frenar la exploración de hidrocarburos. Entonces, todo ese tipo de anuncios públicos, y que además están en su derecho de hacerlo, pues obviamente afectan los mercados, afectan las expectativas que se tienen respecto a la economía colombiana, y entonces ahí es donde uno le pide al presidente un poco de mesura, al presidente electo. Se lo ha pedido incluso su propio ministro de Hacienda. El señor Ocampo ha tratado de salir a matizar, Camila, lo que decía Gustavo Petro, que dijo que iba a frenar por completo la exploración de hidrocarburos. Entonces, lo que ha dicho Ocampo es, venga,
Posiblemente ya se frene el tema del petróleo, pero el tema del gas es importante que le demos más continuidad, es importante el tema del gas. Sale, por ejemplo, entonces el exministro Becerra y dice, mire, lo que pasó en Europa pero con el tema del gas. a sus proporciones para ir avanzando en la discusión, representante. ¿Puede o no Gustavo Petro, presidente electo, hacer pronunciamientos, referirse a lo que está pasando y lo que le deje el gobierno Duque, digo, a escasas semanas de asumir el poder? No, es que no se trata de que el presidente no pueda hablar, naturalmente él está en todo su derecho, o sea, como cualquier otro ciudadano, y él obviamente está en su derecho de hacer sus anuncios. El tema es las formas que utiliza, la ambigüedad de algunos mensajes. Mira lo que pasó el día de ayer, hasta uno de los editores de The Economist se confundió con lo que él había dicho a propósito del tema del dólar y sugirió que era posible que Gustavo Petro estuviera pensando en imponer controles cambiarios en Colombia. Entonces, obviamente, él tiene que ser cuidadoso. Entonces, es eso lo que yo sugiero que él debe hacer. Naturalmente, él podrá tener críticas, podrá tener diferencias, las podrá ventilar, pero yo creo que son importantes las formas, los tiempos y los modos. Profesor Macías. Totalmente de acuerdo, y yo creo que es importante cómo se envían esos mensajes y qué tipo de mensajes se envían. Y eso es algo que, como lo mencionaba también Duvalier, el presidente electo se expresa de una manera, y así se expresó también durante campaña, y bueno, durante la campaña ya conocemos el talante del presidente electo, y lo conocíamos desde antes, no es un político nuevo, y él no creo que tampoco esté cometiendo errores de comunicación porque quiere hacerlos. Él está enviando unos mensajes generales, pero quienes están ampliando esa información son las personas que él ha ido designando para cada uno de los temas. Y esas personas, cada uno se ha empezado a enfocar en qué tipo de reformas, qué tipo de iniciativas se quieren dar. Y es que hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que con esta elección, sin duda alguna, Duvalier lo mencionó, se está haciendo un cambio en la forma de gobierno y el tipo de gobierno que se venía dando anteriormente. Se la voy a cambiar entonces para ver si nos ponemos de acuerdo, para ver si logramos desentrañar un poquito la situación, porque también está la senadora electa del Pacto Histórico, Clara López, que fue alcaldesa de Bogotá, es una persona cercana al presidente Gustavo Petro, dándole órdenes o por lo menos haciendo una petición a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, pidiéndole que suspenda la aprobación de reglamentos y selección para proyectos y exploración. Es decir, ¿la lectura suya es buena o mala? ¿Se puede o no se puede hacer, perteneciendo a un gobierno distinto, dar ese tipo de instrucciones, ese tipo de órdenes, si se lee de esa manera? Pues es que yo creo que no lo deberíamos leer precisamente como una orden. Se están haciendo pronunciamientos para que ese gobierno entrante entre sin una camisa de fuerza, como se está entendiendo, para poder hacer reformas, proyectos o implementar iniciativas que el nuevo gobierno quiera iniciar. Que es como lo ven algunos, en que el gobierno que está saliendo, que no es raro, esto no es la primera vez que sucede. La mayoría de gobiernos, cuando están terminando, quieren dejar algo medio armado para que se pueda prolongar lo que ese gobierno ha pensado inicialmente. Y aquí lo que estamos viendo es que es un cambio muy grande frente a los cambios que hemos visto anteriormente, y eso ha llevado a que el gobierno actual, también dentro de su lógica, pueda querer dejar las cosas un poco más amarradas como ellos lo venían viendo. Se puede hacer. Otra cosa, me dio una discusión entra más. ¿El término jugadita, como lo dice la doctora Clara López? Es que ahí vienen entonces los términos que estamos utilizando. Como yo lo veo, es viable, es posible, pero yo no lo veo muy ético a nivel político, si es que eso se podríamos plantear así, sin una discusión con el gobierno entrante en un contexto de empalme. Ambos lados deberían tratar de entender que estamos en un contexto de empalme, en un mundo ideal, donde cualquier decisión futura pueda tener la injerencia o pueda tener el conocimiento del gobierno entrante, no para tener su supervisión, sino para ver cómo lo manejan de una forma consensuada. Pero eso es común, no se lo hizo el gobierno Santos al claro, gobierno Duque. Por eso digo que eso no es nuevo. Y lo hizo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. Eso lo han hecho todos los gobiernos antes, porque es la forma normal de gobernar, salvo los dos gobiernos que tuvimos de reelección. Es la forma normal, lo que no quiere decir que esté bien. Es la forma frecuente, más que normal, diríamos. Representante Sánchez. No, yo creo que la política generalmente es tensión entre visiones opuestas o visiones que se diferencian de cómo implementar la economía, la agricultura, la salud. Y en la democracia los colombianos tradicionalmente habían elegido a partidos tradicionales y visiones moderadas. Hoy eligieron un cambio que no se había visto. Ese cambio era para hacer esto, para tener estas discusiones en una mesa donde alguien dice, yo no estoy de acuerdo, el presidente dice, pues yo gané y voy a juntar las voluntades suficientes en el Congreso para estas reformas. Hay una diferencia de fondo, Andrés, y es,
Hoy las reformas que se van a hacer son reformas que no se han hecho nunca y que esta vez por primera vez la gente popular, la gente de la calle, del barrio, siente que ellos sí eligieron un presidente, que no lo puso ni la plata ni las maquinarias, eso es lo primero, y que las reformas que se van a hacer son reformas que históricamente se habían evitado o no se habían hecho de fondo. Esto es conducente a que esta vez es muy distinto el fondo a lo que ha sido anteriormente. ¿Qué siente la gente? Que antes las reformas y las mayorías eran para los privilegios, para las exenciones tributarias, para destruir la paz, para que tengamos un país. Este país que estamos recibiendo tiene medio país en la pobreza, pero también le digo, yo vengo de Cali, del Valle del Cauca, donde nos tocó un paro terrible. Si el presidente hubiese atendido el diálogo en la primera semana, nosotros no hubiésemos sufrido todo lo que sufríamos y Cali hubiese sido un motor de desarrollo, productividad e inversión. Hoy es una ciudad que a muchos inversionistas, por la experiencia que hubo en el paro, de bloqueos y demás, muchos no quisieron ir. Entonces, los errores de este gobierno no se desaparecen, no se diluyen, se acumulan, lo recibe el nuevo gobierno. El nuevo gobierno está intentando hacer los cambios que prometió. Y en ese contexto, pues hay tensión, y la va a haber durante los 4 años. No, pero varias cosas a propósito de lo que dice Duvalier, que dice que este es el único gobierno que ha tenido apoyo popular. Eso no es verdad, Duvalier. De hecho, el margen de triunfo del pacto histórico en la segunda vuelta presidencial fue relativamente bajo, fue del 3%. En el caso del presidente Uribe del año 2002, ganó en primera vuelta. En el año 2006 volvió a ganar en primera vuelta y salió de la presidencia con una favorabilidad cercana al 80%. Entonces, yo creo que eso es importante también plantearlo. Gustavo Petro ganó, yo lo reconozco, a diferencia de lo que hacía él hace 4 años. Yo considero que la oposición se tiene que hacer con ideas, no se tiene que hacer con fake news, no se tiene que hacer maltratando o riéndose de la apariencia del contradictor político. No porque tú lo hagas, pero sí lo hicieron muchas personas del pacto histórico. Y en ese sentido, yo respeto que hayan ganado. Obviamente, pues las decisiones buenas o malas de un gobierno, el que sea, van a terminar afectando al gobierno que sigue. Tú dices el tema de lo que sucedió con lo que han denominado, y aquí pues yo quisiera con el tema de los anuncios que ha hecho este nuevo gobierno, un poco pues resaltar las mentiras que dijo Gustavo Petro en campaña. ¿Y por qué? Y lo digo concretamente. Él dijo que iba solamente a afectar a 4.000 colombianos con la reforma tributaria. Ese es un trino que está y él dijo solamente le vamos a subir los impuestos a 4.000 colombianos. Hoy el nuevo director de la DIAN, el señor Reyes, dice que ya no van a ser 4.000, que es al 1% a las personas que ganan más de 10 millones mensuales a los que se les va a incrementar los impuestos. La discusión está abierta, me parece que es legítimo si discutamos si corresponde o no aumentarle o no a esas personas los impuestos, pero ya no es 4.000 personas, son cerca de 500.000. Él dice que es el 1% de la población colombiana. Sale y dice la ministra Patricia Ariza y dice que quiere subirle los impuestos, o mejor dicho, quiere que las personas que pagan planes telefónicos de más de 47.000 pesos paguen el impuesto de telefonía celular del 4%. Entonces ya obviamente se sigue ampliando y se sigue incrementando el universo de afectados por la futura reforma tributaria. Entonces yo te digo, efectivamente hubo malestar social por cuenta de la reforma que presentó el gobierno el año pasado. Muchos de los temas, esto lo decía el señor Bonilla, que era parte del equipo económico de Gustavo Petro, parece que, según él, fueron problemas de comunicación, porque hay unos temas que son muy parecidos a las de la reforma de Gustavo Petro, otros no, sin duda. La reforma se cayó, Duvalier, y a pesar de eso, una vez que retiran la reforma, insisten en mantener los bloqueos, insisten en seguir invitando en plena pandemia a las manifestaciones que por un lado son legítimas. Yo creo que hay que, desde todos los partidos políticos, reconocer que la movilización pacífica es un patrimonio democrático de todos nosotros, pero lamentablemente había bloqueos y había vandalismo. Entonces, ante esa situación, pues obviamente lo que tenía que buscar el presidente era tratar de mantener la calma. Y, pues tú lo sabes, el alcalde de tu partido en Cali, pues realmente en lugar de propiciar que se resolvieran muchas cosas, pues terminó agravando la situación que se vivió en el Valle del Cauca. Yo quisiera retomar algo de lo que dijo Andrés, y es no tanto enfocándonos en qué hizo o qué no hizo el gobierno de Duque, que yo creo que habrá espacio para eso más adelante. Hay errores, hay aciertos, pero más allá de eso, algo que mencionaba Andrés, y es esa diferencia entre lo que se dijo en campaña y lo que se va a estar proponiendo ahora y que se va a seguir haciendo. Yo creo que va a haber muchos cambios. Y no creo que lo relevante sea usted en campaña dijo esto de manera general y ahorita lo está cambiando un poco. Yo creo que deberíamos pasar un poco más allá para entender qué está pasando y de pronto en esas reuniones de empalme, en entender
qué tipo de gobierno va a recibir el gobierno entrante con las minucias que no se conoce en la opinión pública, las minucias que no conoce la sociedad, que va a llevar a que algunas cosas que se propusieron en campaña no se van a poder implementar tal cual se dijeron. Hay que entrar a evaluar si es totalmente opuesto o si van a ir variando algunos detalles que afectan a unas personas más que a otras. Por eso esos cambios seguramente los vamos a seguir viendo de aquí hasta que se presenten esas reformas tal cual. Muy posiblemente estamos hablando de la reforma tributaria que ya tiene unos cambios. A medida que vaya avanzando ese proceso, que tengamos una reforma y que se discuta en el Congreso, esos cambios se van a seguir viendo, se van a seguir resaltando y las críticas van a estar abiertas, bien sea porque usted prometió una cosa y no lo quiso hacer y no lo pudo hacer, o porque usted está queriendo hacer algo más allá de lo que propuso. Claro, es que es una tributaria que ha sufrido una especie de metamorfosis. Innecesaria, es que eso es A propósito importante. de la reforma tributaria, el ministro de Hacienda designado, Ocampo, dice que ante la bancada del Pacto Histórico que las personas que ganen más de 10 millones de pesos al mes, independientemente de si es por salario o por algún tipo de venta, van a pagar renta al considerarse como el 10% de la población más rica del país. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos, entre otras cosas, un anuncio que fue respaldado hace apenas unas horas por el director de la DIAN, director designado de la DIAN por el gobierno de Gustavo Petro. Por lo tanto, yo digo, el que diga que tiene más de 10 millones de pesos y es de clase media, yo diría, perdón, usted es de clase alta en Colombia. Hay dos normas que van, gracias, senadora Clara López, este 7 de agosto. Una, que es la separación de la Policía del Ministerio de Defensa y la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. Y el otro, el Ministerio de la Igualdad. Son muchos los anuncios que se están haciendo a pocas semanas de que Gustavo Petro tome el poder como presidente de Colombia. Representante Duvalier, a propósito de los anuncios, ha dicho el senador Roy Barreras que lo primero va a ser la reforma tributaria. Viene un paquete de reformas gruesas. Déjeme preguntarle por el ambiente que vive el país, por la situación del país, el dólar con amenaza de recesión mundial. ¿Cómo podría recibir el país una tributaria tan agresiva como se está pensando? Yo creo que en parte toca entender los cambios, por ejemplo, como el del dólar, para saber qué reforma se plantea. No es lo mismo una reforma tributaria con el dólar a 3.700 como estaba en abril, con una reforma tributaria con el dólar a 4.500 como está hoy. En parte, Andrés, de eso se trata, de que la realidad se mueve y se cambia. Y no se trata solo de que uno dijo mentiras, es con esta nueva realidad, cómo puede hacer la reforma tributaria para levantar los recursos para atender a esa mitad del país que necesita acción del Estado, acción social del Estado. Entonces, eso es lo primero, que claramente el dólar y la subida del dólar inciden en todo. Lo segundo es, aquí algo que yo quería decir ahorita y es, hombre, Petro no es tan importante para subir el dólar en todo el mundo, porque es que en Europa están subiendo el mismo efecto. El mismo efecto. O sea, en Europa, hoy el euro está por debajo, rayando en el mismo valor del dólar. Que eso no ha pasado nunca desde que se creó la Unión Económica Europea. Entonces, claramente va a incidir. Y esa reforma tributaria va a requerir mucho estudio, mucho rigor. Yo creo que las críticas que va a hacer la oposición, que es una figura en la que se van a estrenar con un gobierno de izquierda del centro democrático, pues van a ser muy válidas porque seguramente nos van a hacer ver puntos de vista que no hemos visto. Pero lo que sí es cierto es la determinación de que el país necesita recaudar mínimo 50 billones de pesos para atender los pensionados que no tienen hoy nada, los adultos que no tienen pensión, 3.8 millones, para atender 1 millón de madres cabeza de familia con hijos menores de 12 años que no tienen un ingreso estable y que el Estado necesita ayudar, porque ayudar a esa madre es ayudar al núcleo familiar, a sus hijos. Y para poder cumplir a los jóvenes, esto no solo es que pasemos la policía al Ministerio del Interior o crear un nuevo ministerio o el Ministerio de la Igualdad. No por crear el Ministerio de la Igualdad ya el país tiene mejores niveles de equidad. Es porque hay que invertir en esas generaciones que hoy no tienen los recursos suficientes para estudiar y sobre todo para sostenerse, que creo que es el principal problema que tenemos. La deserción escolar en bachillerato, por ejemplo, pasó de 800.000 graduandos a 500.000 al año. Esos son los problemas que hay que atender con esa reforma tributaria. Sí. Porque todo el mundo dice, la reforma tributaria, ¿para qué?
y es para esto. Ah, no, esa es una muy buena pregunta. ¿Reforma tributaria para qué? Pero también el contexto, profesor Macías, de si el país, porque entre otras cosas venimos de un contexto de manifestaciones, un contexto de calle, un contexto de mucha confrontación en las calles, y ese podría ser, tal vez, si usted lo ve de esa manera, porque ya lo están advirtiendo, el escenario posiblemente con un dólar como está, si no baja el dólar, lo decía Duvalier, con una amenaza como la tenemos de recesión mundial. ¿Usted cree que eso es posible? La reforma es necesaria. Hay que buscar una manera de encontrar financiación para las reformas que quiera hacer el gobierno actual, pero también tenemos que tener en cuenta que el país no aguanta cualquier tipo de reforma. Necesitamos una reforma que la población entienda qué se quiere hacer, cómo se quiere hacer y para qué se quiere hacer. Que yo creo que ahí estuvo algunos de los errores de la reforma planteada por el gobierno Duque, que no se logró explicar o comunicar adecuadamente qué se quería hacer, para qué y cómo. Es algo que este gobierno tiene un reto enorme, porque venimos de ese pasado que nos contó ya Duvalier, en donde cualquier reforma, simplemente por sacar la reforma, nos va a llevar a un descontento social que puede llegar a unas magnitudes enormes. En este momento, muchos de quienes apoyan en este momento al presidente electo, Gustavo Petro, y al gobierno que está conformando, estuvieron en contra de las reformas de Iván Duque. Estoy hablando no de políticos, sino de la población en general. Vamos a ver esa población cómo logra entender adecuadamente esa reforma que se requiere, de 50 billones o demás, depende mucho de cómo el dólar nos coja en el segundo semestre del año, pero todo depende, como yo lo veo, de cómo se comunique y cómo se explique esa reforma, porque ahí están los principales elementos que llevarían a generar o no ese descontento social, como ya lo vivimos en meses anteriores y en años anteriores. Representante Forero. Pues varias cosas. Hasta el momento un poco las líneas gruesas de la reforma, pues le aclaro aquí a Duvalier que no oposición. Yo estoy acostumbrado a hacer, le hice oposición a Claudia López aquí 2 años en Bogotá. El Centro Democrático le hizo oposición también al presidente Juan Manuel Santos. Así que no, yo creo que esa es una parte muy importante de la democracia y esperamos hacerla con altura. Como digo, yo espero distanciarme de lo que considero que fueron malas prácticas de la oposición al presidente Duque en estos 4 años. Pero decía, el tema de la reforma, un poco lo que ellos han planteado es que, y esto lo ha dicho el señor ministro de Hacienda, entonces van a meterse principalmente con la tarifa de renta. Eso es lo que ellos han dicho para personas. Han dicho incluso que van a buscar la manera de bajar la tarifa de renta a empresas, que hoy está en 30%, por cuenta de la situación que se vivió, sube el próximo año a 35%, es lo que está previsto, y vamos a ver qué termina siendo el gobierno de Gustavo Petro. Tú decías que es necesario sí o sí hacer la reforma. Pues hay algunas personas que consideran que con este incremento que se iba a dar en la reforma, en la tarifa de renta a las empresas y con una serie de cosas que se acababan este año respecto a la reforma del año pasado, quizá no se hubiera necesitado. Pero bueno, están los que dice Duvalier, que tienen esos retos, que tienen esas promesas por cumplir. Entonces, ¿cuál es el reto grande? Y esto lo reconoce el mismo ministro de Hacienda, del señor Petro, y es buscar esa reforma sin que se afecte la generación de empleo en el país. Entonces, a propósito de eso, Duvalier, con el tema del dólar y con el tema de la recesión mundial, yo creo que tienen que ser muy cuidadosos con que no pongan una serie de impuestos que realmente lo que termina haciendo, o sea, incrementando algunos productos, por ejemplo, el tema de la carne, con algunos de los anuncios que ha hecho la señora ministra, yo me permito creer que es muy posible que suba el precio de la carne aún más de lo que ha subido por el contexto internacional y sobre todo que no afecten la generación de empleo. Entonces, ese es el gran reto que ellos tienen. Vamos a ver si son capaces de lograrlo. Yo estoy de acuerdo en algunas, mejor dicho, yo estoy dispuesto a ¿Usted llegar está de a acuerdo puntos con que es necesaria una reforma tributaria? Yo quisiera revisar un poco más en profundidad las cifras. Yo, por ejemplo, no soy partidario en general. Independientemente de la cifra, ¿es o no necesaria una reforma tributaria? Puede que se requiera. Yo quiero que nos presenten los datos concretos en el Congreso de Colombia, pero lo que sí no soy en general partidario es de generar y de crear nuevos ministerios. Yo entiendo el énfasis que quieren Duvalier darle al tema social. Creo que hoy por hoy existe un aparato institucional que podría ser el canal para atender, o mejor dicho, dar esas ayudas sociales, pero yo en general no soy partidario de la creación de nuevas entidades
habría que revisar con lupa si sí se justifican o no, porque estar creando burocracia en una situación y en un entorno de recesión mundial creo que puede ser un poco complicado. Yo creo que se puede llegar a justificar, no digo que no, yo no soy partidario de que se acabe por completo el Estado, pero sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos cuando estamos creando nuevas entidades, porque después es muy difícil eliminarlas si nos damos cuenta que no sirven. ¿No le gusta el Ministerio de la Igualdad porque usted dice es más burocracia? ¿Le disgusta, por ejemplo, la idea de ver en el gobierno a los exintegrantes de las FARC hoy convertidos en partido comunes? Pues yo no sé si, pues la verdad a mí sí me duele que ellos sin haber pues pagado cárcel, sin haber dicho toda la verdad, etcétera, etcétera, pues hoy estén en una curul del Congreso de Colombia. Pero bueno, eso ya se fue así, yo no voy a seguir insistiendo en ese tema. A propósito del otro que tú me preguntabas del Ministerio de la Igualdad, vuelvo a insistir, yo creo que ya existe un aparato institucional suficientemente sólido para que canalicen los programas sociales que quieran implementar. Creo que eso de cambiarle, y esto aplica para el gobierno que sale, yo no aprobé eso porque no era congresista en ese momento. Yo en general, pues a veces soy partidario de fortalecer ciertas entidades que ya existen y no necesariamente darles el título de ministerio, en lugar de pues hacerle esa redenominación y no necesariamente atender las situaciones que se quieren enfrentar. Representante Sánchez. No, yo creo que la prevención de Andrés tiene sentido, a la gente le da sentido, es el Estado va a crear más burocracia, ¿para qué? Digamos, de nuevo, si tenemos antes vamos a buscar plata para invertir en la gente, pero creo que hay que esperar primero que nos presenta, que el pacto histórico está en eso. Lo segundo, lo que se ha conocido es integrar la alta consejería para la mujer, integrar todo el tema de jóvenes y lo que está, supongo yo, en el DPS, quien es quien atiende la política social. Si integras y articulas esas tres en el Ministerio de la Igualdad, creo que lo que estás haciendo es una articulación, poder centralizar desde una sola institución toda la política social para generar igualdad y equidad. Si se hace de esa manera, no habrían, digamos, un exceso en creación de burocracia. Simplemente creo que unas políticas transversales que atienden grupos... ¿Y en eso está pensando la vicepresidenta? Digo, en no crear otro ministerio con todo el andamiaje que requiere, sino en articular varias de las instituciones que existen. Yo conversé con ella en primera vuelta y esto era más o menos lo que lo que ella quería asumir y donde estaba pensando. Grupos poblacionales con los que ella tiene afinidad o simpatía, Francia Márquez, jóvenes, mujeres y política social, integrarlas en este gran Ministerio de la Igualdad que llegue a esos territorios que ella conoce y que muy pocos ministros antes conocían o que han sufrido o que sus historias de vida les permitían tener esa sensibilidad. Si es de esa manera, hace todo el sentido. Habrá que ver cuál es el documento que presentan. No lo conocemos. Digamos, eso es una conversación y son algunos de sus pronunciamientos. Apenas incluso la banca del Pacto Histórico está escuchándola en el Congreso o en la reunión que tiene. Es que, María Camila, esa discusión siempre ha existido. Como lo mencionaba ahorita Andrés, vale la pena resaltarlo. El gobierno anterior creó un Ministerio de Ciencias, MinCiencias, que era antes Colciencias. Entonces, esa discusión, que es muy válida, es ese nuevo ministerio, ¿qué le ha aportado a la ciencia y la tecnología en el país? ¿Qué habría pasado si hubiéramos dejado sola Colciencias? Lo mismo con el Ministerio del Deporte. Son evaluaciones que todo gobierno debe hacer, pero que también le imprimen un sello al gobierno que está entrando, que quiere crear su nueva estructura política, ese andamiaje administrativo. Entonces, estamos hablando de evaluar y revisar nuevos ministerios, muy posiblemente evaluar y revisar ministerios anteriores que se crearon, que se pueden pensar en volver a como estaba antes, pero no solamente ministerios, altas consejerías, asesorías, toda esa estructura es lo que este gobierno está empezando a conformar y de ahí las reuniones de empalme que son fundamentales para eso. ¿Qué cree usted que le sobra en este momento en consejerías, en altos puestos, digo, que se han denominado como burocracia, como puestos de papel, por decirlo así, con el respeto debido, por supuesto? Esa pregunta es, digamos que difícil para mí responderla porque eran necesarias para el gobierno de Duque. Seguramente no van a ser necesarias todas para el gobierno de Petro. Y para el gobierno de Petro otras van a ser necesarias, porque es que esa estructura administrativa en muchos casos depende de quien esté en el gobierno porque responde a los intereses y necesidades de ese gobierno. La pregunta sería, ese gobierno de Petro, ¿qué altas consejerías
o qué asesorías o qué otras oficinas no requiere para lo que sí está buscando. A propósito de lo que tienen en mente el gobierno de Gustavo Petro, Roy Barreras, quien se perfila como va a ser el presidente del próximo Senado, le hizo el llamado al partido Cambio Radical para que se declaren como partido de gobierno y los llamó como uno de los partidos creadores de la paz. Esos partidos que estuvieron a propósito de la polémica de Roy Barreras en el Fast Track, ese que utilizaron para sacar adelante el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en Zona Franca hablando de Gustavo Petro a propósito del cónclave que están teniendo en Medellín con el jefe del pacto histórico que sigue en Florencia, hasta donde han ido a reunirse muchos políticos, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el presidente del Partido Liberal con quien habían tenido profundas diferencias políticas, César Gaviria. Profesor Macías, ¿cómo cree usted que van a resultar estos? La luna de miel de la que hemos venido hablando desde hace ya unas semanas cuando Gustavo Petro resultó electo. ¿Cuánto va a durar esta luna de miel con los partidos políticos? Va a durar, hasta donde yo lo veo, durante sus primeros 6 meses de gobierno, donde se va a definir cuál va a ser la línea real del gobierno de Gustavo Petro. El gobierno entra, empiezan todas estas ideas y todas estas reformas que ya estamos teniendo en mente para ver cuáles cogen, cuáles no reciben tanto apoyo, y alrededor de esas nuevas reformas y de esas ideas, porque no todas van a ser reformas que todas van a pasarse en el primer semestre, alrededor de eso se van a ir configurando realmente qué es lo que este gobierno quiere y cómo se pueden añadir esos otros ideales políticos. En esos primeros 6 meses se va a definir realmente quién y cómo está apoyando las iniciativas de Gustavo Petro, y ahí puede empezar a ver esas rupturas en esa luna de miel. ¿Cuál cree usted que va a ser ese punto crítico en esa luna de miel? Bueno, yo creo que la reforma tributaria, va a haber una reforma tributaria y ahí va a haber muchos roces, pero yo creo que va a haber un consenso grande en torno a cómo abordarlo. Pero yo creo que en el tema de seguridad va a haber muchos roces, muchas diferencias, porque llega un gobierno que tiene una idea de seguridad bien diferente a cómo se venía trabajando, y ahí hay muchos intereses políticos SMAT detrás. Y en general la policía, representante Duvalier, que creo yo también personalmente puede ser uno de los puntos de mayor diferencia con el gobierno de Gustavo Petro. Sí, pero también es unos puntos de que desde donde él en campaña se paró a dar su visión de seguridad y dijo, por eso otro de los ministerios para apostarle a la paz, a la convivencia y a la seguridad es el que se va a proponer, y Colombia es un país que ha vivido en conflicto, que tiene experiencia sobre estos, así que se me hace razonable tener un ministerio que se dedique a esto. De nuevo, hay muchas altas consejerías dedicadas a estos temas, al posconflicto, a la reinserción, a la reincorporación, a la implementación de los acuerdos, así que el SMAT debería ser con la policía una fuerza que atienda las movilizaciones de una forma distinta. Creo que hoy las nuevas generaciones se relacionan distinto con la autoridad, más desde el diálogo, la convivencia, y ven en otro tipo de formas y de maneras. ¿Usted sabe qué le pasó a Gustavo Petro cuando fue alcalde y dijo que no iba a sacar el SMAT? No. Lo sacó 1000 veces. Pero ves que ahí hay un problema enorme en cómo entendemos esa figura de primera autoridad de policía. No, pero yo le puedo dar la experiencia nuestra. No, pero lo sacaba Petro. Yo le puedo contar nuestra experiencia. En el paro, en Jamundí, que es cerca a Cali, tuvimos 14 puntos de bloqueos y logramos un decreto que había firmado el exministro Holguín, que en paz descanse, decía que ante una movilización o ante una manifestación, la primera opción era que prevaleciera el diálogo. Yo lo leí, era jefe de gabinete, le dije, alcalde, vamos con el diálogo, silla y mesa rápidamente, y logramos que 14 puntos de bloqueo se levantaran vía diálogo. Costó mucho, fue un esfuerzo grande, pero no se perdieron vidas. O sea, sí es posible, pero el diálogo necesita persistencia y necesita que uno esté ahí, que haya voluntad, que fue lo que no hubo de parte de Duque. Yo sí creo que en términos no de seguridad contra grupos, organizaciones de narcotraficantes, sino en diálogo en términos de movilización social, de atender demandas y reivindicaciones ciudadanas, se puede dar sin necesidad de que la primera opción sea la intervención del SMAT. Representante Correa. Pues no, varias cosas, Camila. Pues primero vamos a ver si se cumple ese deseo de Gustavo Bolívar de acabar con el SMAT. Y yo estoy de acuerdo que tiene que haber diálogo, Duvalier, pero lo que pasa es que cuando te están quemando una estación de Transmilenio, te están quemando un bus, te están quemando propiedad privada, pues realmente ahí tú cómo puedes dialogar con esas personas. Ahí yo entiendo que sí se justifica la aparición y la acción de un escuadrón antidisturbios. Pero tú preguntas cuánto dura esta luna de miel. Yo soy un poco, pues,
mejor dicho, más realista y siento que vamos a ver si efectivamente Gustavo Petro representa un cambio en la forma de gobernar o va a hacerlo como tradicionalmente se ha hecho. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Partido Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador, y vamos a ver si Cambio Radical, un poco a propósito de lo que decía Duvalier, pues como no llegaron a acuerdos programáticos públicos que uno vea, uno realmente siente, sobre todo por esas diferencias tan grandes que había, que tienen que haber esos acuerdos burocráticos. Entonces yo creo que van a darle un compás de espera a ver si les cumple con esos acuerdos burocráticos y si no, seguramente se va a enfrentar a una oposición férrea desde el Congreso. Duvalier Sánchez esta noche aquí en Zona Franca, representante electo por el Partido Verde. Representante, un gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias, María Camila. Solo para cerrar, yo creo que sin estabilidad social es imposible que la economía que tanto le importa a Andrés y a todos se pueda desarrollar. La economía le importan las utilidades, a la política nos debe importar las personas. Y en eso estamos, en un cambio para las personas. El cambio de Gustavo Petro, que es la promesa de campaña, promesa que tendrá que ponerse a prueba durante 4 años de gobierno. Andrés Forero, representante electo por el Centro Democrático. Representante, un gusto. Camila, muchas gracias, un saludo para ti. Y a mí me importa también las personas y por eso me importa la economía. Porque sin economía sencillamente las personas no van a tener cómo salir adelante. El tire y afloje real, como va a hacer eso, como van a hacer esos 4 años, lo están viendo ustedes en esta mesa. Andrés Macías, que es el otro Andrés, pero Macías, profesor de la Universidad Externado de Colombia. Profesor, un gusto como siempre. Un gusto estar aquí con ustedes. Creo que tuvimos una discusión interesante, pero quedan muchas aristas para seguir analizando y van a ser temas de discusión en lo que nos resta de este cambio de gobierno para ver con qué empezamos. Una transición que, entre otras cosas, pasa por la reforma a la policía, por la reforma tributaria, por la eliminación de la Procuraduría y, por supuesto, la relación con la fuerza pública en general, particularmente con el Ejército. El general Eduardo Zapateiro, que ha prometido despedirse, ese que le ganó una batalla al petrismo, que no pudo callarlo y podrá seguir hablando contra o a favor de Gustavo Petro o en contra de Gustavo Petro, como lo hemos visto a través de sus redes sociales. Llegamos al final de Zona Franca. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que descansen.